Muchas gracias, hermano Jesús. Vamos entonces a iniciar con la primera bienaventuranza. Recordemos que venimos estudiando el Sermón del Monte y ya hemos estudiado los versículos 1 y 2 del capítulo 5 y ahora vamos con el versículo 3 que corresponde a la primera bienaventuranza donde nos dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Al mencionar aquí la palabra pobre, se está refiriendo a una persona que está en la pobreza absoluta, que vive en la indigencia y que depende de las demás personas para poder vivir. Es decir, que estamos hablando de una persona que carece de todo tipo de recursos y para poder tener una vida digna, esta persona depende de los demás. En la Biblia hay una persona así, se nos describe a una persona así. Vamos a ver dónde la encontramos. Lucas capítulo 16, versículos 20 y 21. Allí nos dice la palabra de Dios. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Entonces, nos está hablando este texto de Lázaro. Ya ustedes conocen la historia del rico y Lázaro. Para esta enseñanza solamente me voy a enfocar en el mendigo porque es el que describe a alguien exactamente, eh, como la palabra pobre usada ya en Mateo, a lo que está hablando. Lo que quiere dar a entender Jesús con usar esta palabra pobre y usar la palabra griega que indica, como ya lo mencioné anteriormente, em, vivir en la pobreza absoluta, vivir en la indigencia, depender de los demás para poder tener los recursos. Entonces, veamos lo que dice este texto de Lázaro. Dice varias cosas. Por ejemplo, dice que estaba echado a la puerta del rico. Ahora, si estaba echado, es probable que este hombre tuviera un defecto físico, que no pudiera moverse. Probablemente él venía y se echaba con cierta dificultad, o como estamos hablando de depender de los demás, probablemente alguien venía y lo tiraba allí a ver quién se condolía y le daba alguna limosna, algo de dinero para poder solventar sus necesidades. También dice, además de que dice que era echado a la puerta del rico, dice que estaba lleno de llagas y que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Ahora, resulta que en el tiempo en el que se menciona esta historia, los judíos no comían con cubiertos como lo hacemos hoy en día, porque todavía esa invención no había llegado. Se dice que los cubiertos fue una invención de los franceses mucho tiempo después. Entonces, ellos no comían con cubiertos, sino que para lavarse las manos
cogían un poco del pan que ellos usaban para comer, primero se frotaban las manos con eso para poder comer con las manos limpias y esas migajas, como se frotaban las manos con ese pan, esas migajas caían de la mesa, caían al piso y el mendigo Lázaro deseaba saciarse de esas migajas. Entonces, luego nos dice que los perros venían y le lamían las llagas. O sea que este hombre no tenía la movilidad suficiente para poder echarlos, para poder espantarlos. Entonces, este personaje encaja perfectamente con lo que quiere decir Jesús al referirse a los pobres. Ahora, otra parte importante que encontramos aquí es que eh, en la Biblia, en los Salmos, o hablando de este estudio, otra parte importante que vale la pena resaltar es que en la Biblia siempre se hace mención, especialmente en los Salmos, de los pobres justos. Oígase bien, pobres justos, que son abusados o son oprimidos por los ricos y que en algún momento Dios los va a rescatar. Entonces tenemos esa idea entonces no siempre cuando se habla de pobre, y aquí vale la pena también mencionar algo importante, y es que cuando en la Biblia se habla de pobre, a veces no se está hablando de todos los pobres. Otra parte que debemos entender es que no siempre la pobreza significa humildad. No todo pobre es humilde. A veces encontramos en la vida personas que aparentan tener más de lo que tienen o ser más de lo que realmente son. Y eso no es humildad. En esta vida usted se va a encontrar con ricos humildes y con pobres altivos. Entonces, no siempre que la Biblia hace referencia a pobres, se está refiriendo a todos los pobres. Se está refiriendo a los pobres justos. ¿Y el pobre justo cuál es? Aquel que ha sometido su voluntad a la voluntad de Dios. Ese es un pobre justo. Entonces, no siempre la pobreza va a significar humildad. Ahora, María, cuando es elegida para dar a luz al Mesías, ella menciona un cántico que tiene cierta relación con el estudio que estamos o la enseñanza que estamos desarrollando en esta noche. Vamos a leer en Lucas capítulo 1, versículos 46 en adelante. Vamos a ver qué nos dicen las escrituras ahí. Nos dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció
a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Continuamos leyendo. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia, para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después volvió a su casa. Entonces, vemos en este texto, en primer lugar, la humildad de María. Entre otras cosas, el Señor Jesús no nació en una familia opulenta o adinerada. María era una persona pobre, pero aquí muestra su justicia, expresando que su voluntad o manifestando con sus acciones y sus expresiones, manifestando que su voluntad estaba sometida a la voluntad de Dios. Y lo primero que hace María, le da la gloria a Dios. Y después de darle la gloria a Dios, habla de la bajeza de su sierva, es decir, se considera a sí misma una persona demasiado humilde, no una persona tan importante en la historia de Israel. Sin embargo, Dios le está dando a ella lo que ella considera que no merece: ser la madre nada más y nada menos que del Salvador de la humanidad. Ella pensaba que no era merecedora de tanto privilegio, mientras otras mujeres en su época anhelaban ser la madre del Mesías, ser la mujer que trajera a luz al Hijo de Dios, al que iba a salvar a Israel, porque ese anuncio venía desde hace mucho tiempo y muchas mujeres anhelaron esto. María pensaba que no lo merecía. Y eso es gracia, hermanos. Por eso yo siempre he dicho que la gracia de Dios siempre ha estado presente en la humanidad. Solamente que para el ser humano, la palabra gracia como tal no era conocida, pero Dios siempre la manifestó a través de las acciones, a través de la generosidad que ha manifestado con el ser humano. Y esto que está mencionando María aquí es gracia. Le está diciendo a Dios que ella no es merecedora de tanto privilegio. Sin embargo, Dios, por ser tan bueno, por ser tan generoso, ha decidido darle a María esta maravillosa bendición. Luego, María habla de las bondades de Dios. Dice que Dios se acordó de los pobres, que a los pobres sació de pan, pero estamos hablando, vuelvo y repito, de los pobres que son justos. Les recuerdo lo que dije al inicio de la enseñanza. En este mundo hay ricos humildes y pueden haber pobres altivos. No siempre la pobreza es señal de humildad. Entonces, mis hermanos, ella dice, a los ricos envió vacíos, en cambio a los pobres los sació de pan. También dice el texto que esparció los pensamientos de los soberbios. Dios hizo maravillas
contra los soberbios con su diestra. Y la diestra generalmente es sinónimo de poder. Entonces, está reconociéndole el poder, la gloria, la honra a Dios y también le está reconociendo que es el único justo en el universo. Entonces, bajo este orden de ideas, nos damos cuenta que la única manera, ya dándole un abrebocas a lo que realmente significa ser pobre en espíritu, la única manera de poder ser pobres en espíritu, de poder ser justos, es sometiéndonos a la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, permitiéndole que Él realice, desarrolle su propósito en cada uno de nosotros. Ahora, vemos lo que dice el texto y una de las misiones de Dios, una de las misiones del Señor Jesucristo, una de las razones de su venida, eh, tiene que ver con este cántico de María. Vamos ahora al mismo texto de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Nos dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visitar y vista a los ciegos, perdón, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, ¿cuál era la función de Jesús? Ayudar a aquellos justos, a aquellos que habían decidido dejarse guiar por la voluntad de Dios y que además de esto estaban en un estado vulnerable. Una de sus funciones era ocuparse de ellos, era levantar la cabeza de ellos. Y aquí encontramos también algo interesante, algo importante y además algo que nos cuesta a los seres humanos. Debemos reconocer que estas cosas nos cuestan. Y es que cuando estamos siendo vulnerados en nuestros derechos, que estamos siendo abusados, que estamos siendo maltratados, no debemos planear venganza contra aquella persona que nos oprime, sino que debemos dejar toda la venganza a Dios. El mismo Dios lo dice en su palabra, mía es la venganza, yo daré el pago. Y una de las funciones de Jesús era esa, restablecer, levantar la cabeza de aquellos que estaban siendo humillados. Jesús es la voz de aquellos que no tienen voz, porque si hablan nadie les escucha porque piensan que la palabra de una persona como esta tal vez no vale mucho. Entonces, en este sentido, este texto también nos da algo importante. Si usted es pobre en espíritu, usted nunca va a tomar la venganza por su propia cuenta. Y este mismo texto se repite en Isaías 61:1. Y esto también nos enseña en el texto de Mateo, si usted decidiera estudiarlo, se va a dar cuenta que Mateo siempre cita mucho la ley. Y en la primera bienaventuranza, eh, siempre se encuentra el trasfondo de la ley, dándonos cuenta así
o que la verdadera función del texto de Mateo era darle evidencias al pueblo judío de que realmente Jesús era el Mesías, el Maestro, el Rey coronado directamente por Dios para reinar no solamente sobre Israel, sino sobre todo el universo. Ahora, teniendo todo este contexto, bueno, en el Nuevo Testamento podemos encontrar también a los pobres eh, siendo oprimidos, pero también viviendo con la promesa de que Dios en algún momento los va a rescatar de esa opresión. Y al pobre no le quedaba otra cosa sino confiar en la misericordia y la voluntad de Dios. Ahora, teniendo todo este contexto, teniendo todo este panorama, entonces nos damos cuenta de que así, de la manera que hemos descrito, lo que significa ser pobre, así, de esa misma manera, porque Mateo le añade la frase en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Eso quiere decir que nosotros espiritualmente debemos considerarnos extremadamente pobres. Eso quiere decir que debemos reconocer que no tenemos ningún recurso, es decir, que carecemos de todas las cosas para poder alcanzar la vida eterna. Nadie puede justificarse a sí mismo o presentarse ante Dios y justificarse a sí mismo con las herramientas que tiene, con las obras que alcance a hacer. Nadie puede hacer este tipo de cosas. En otras palabras, nosotros como eh, creyentes en Dios debemos considerarnos que vivimos en la indigencia espiritual. ¿Y esto a qué nos lleva? A reconocer que necesitamos de la ayuda de Dios, de la ayuda de Jesucristo para poder alcanzar la salvación. Debemos reconocer que solo no podemos. Y si nos consideramos así a nivel espiritual, entonces vamos a recibir la bendición que esta bienaventuranza nos ofrece. Por ejemplo, vamos a analizar un texto, un pasaje bíblico que está en Salmos, capítulo 51, versículo 17. Aquí nos dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, el rey David eh, escribió este salmo justamente cuando pecó con Betsabé, estaba en lo más alto de su reino, probablemente al estar en lo más alto de su reino, tal vez David se enalteció y olvidó cómo había llegado hasta allá y quién era antes de llegar a ser rey, que era un pastor de oveja, que era, si no estoy mal, el menor de sus hermanos,
y que no tenía idea de las guerras y que sufrió para llegar allá, pero Dios lo protegió de todo mal, lo protegió de la mano de Saúl y de muchas otras cosas más. Probablemente David había perdido la humildad al llegar tal vez al punto más alto de su reinado y cometió este pecado. Pero una vez que reconoció que estaba en la indigencia espiritual, mire una de las cosas que escribe y esto revela su arrepentimiento. Si usted lee desde el versículo 1, usted se va a dar cuenta todo lo que él dice: no me eches de tu presencia, eh, contra ti solo he pecado. Está reconociendo que tiene carencia de todos y dice que un corazón que tiene este tipo de reconocimiento delante de Dios, entonces no es menospreciado por Dios, sino que es recibido por Dios. Entonces, si nosotros de corazón sincero manifestamos carecer de todo tipo de recursos y que solo tenemos dependencia de Dios, entonces Dios nos va a recibir, Dios no nos va a rechazar. Esta es la clave, no digo secreto porque esto no es secreto, y si yo se lo estoy diciendo no es secreto, esta es la clave para mover a Dios a compasión. Tener un espíritu quebrantado de corazón. Muy bien. Eh, Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos también un ejemplo. Ya con este texto voy terminando y la bienaventuranza la terminamos el próximo sábado. Entonces, en Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14, encontramos también un ejemplo de humildad y un ejemplo de orgullo. Nos dice del 9 hasta el 14, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, mire, un pobre en espíritu, un ejemplo de un pobre en espíritu, y uno que era altivo. En primer lugar, esto es una parábola. Es una historia que lleva implícita una enseñanza que llama la reflexión. En segundo lugar, está dirigida a aquellos que no confían en Dios, sino que confían en sus propias capacidades. Y el hombre está manifestando, aunque no lo dice con palabras textuales, pero las frases que dice llevan a esa conclusión: no tengo necesidad de Dios. Dice, no soy como los otros. Es decir,
piensa que no comete pecado. No soy como los otros que son ladrones, ávaros, adúlteros. Y dice, diezmo de todo lo que gano, ayuno 2 veces a la semana. Entonces, este hombre piensa como cualquier hombre eh, fariseo, estudioso de la ley, piensa que por las obras de la ley se va a salvar. En cambio, el pobre en espíritu dice que estaba lejos. ¿Por qué dice que estaba lejos? Porque el publicano y el fariseo no podían estar en el mismo lugar orando. El fariseo oraba en un lugar que estaba más cercano al lugar santísimo, por eso se pensaba que por estar más cerca del lugar santísimo iba a ser escuchado. El otro no, el otro estaba de acuerdo a lo que he estudiado, mirando cómo era el templo, estaba casi que a las afueras del templo, en un lugar casi que a la orilla. Entonces estaba más lejos. Sin embargo, fíjese que a pesar de estar más lejos en distancia, de corazón a corazón, espiritualmente, estaba cerca de Dios. Estaba más cerca de Dios que el estudioso de la ley. Y ahí es donde repito la frase que he mencionado muchas veces. Muchos pueden estar dentro del sitio de reunión, es decir, dentro del lugar donde se reúne la iglesia, pero es probable que esté fuera del cuerpo de Cristo. Y eso es triste, por eso les invito esta noche a que si de pronto hay algo en lo cual no han doblegado su corazón a Dios, por favor, dobléguenlo esta noche. Si ven que no pueden doblegar por su propia cuenta, porque a veces sentimos que hay fuerzas que son más grandes que nosotros, que nos impide ser transformados, pídale a Dios que les permita que Jesús derribe esas fuerzas que a través de la ayuda del Espíritu Santo, esas fuerzas sean derribadas y así poder ser pobres en espíritu, como lo está mencionando las escrituras en estos momentos. Bueno, mis hermanos, es todo lo que tenía para esta noche. Espero que sea de bendición para todos nosotros.